Bueno, gracias por venir a mi charla con título Clickbait. Cuando la propuse no sabía bien qué tema iba a incluir, así que es un poco eh, armada a posteriori, pero espero que les sirvan estos contenidos. Así que bueno, empezando. Yo soy Tosi, capaz me conozcan. En realidad trabajo como producer en Dedalord, pero tengo experiencia como level designer. También doy clases de game design. Estos son algunos de los niveles en los que trabajé de diferentes juegos. Capaz les suene el infame Element Space. Pero para el juego que más niveles hice fue para Sandbox Evolution en realidad. Y podría decir que en ese juego apliqué los conceptos que voy a presentar acá. Así que un poco viene por ese lado. Bueno, primero la charla se llama Imitando Arquitecto y no es arquitecto en genérico, sino que un poco es mi padre, Fernando. Que bueno, desde chico, yo cuando era un niñito, mucho antes incluso de interesarme en el diseño de videojuegos o en los videojuegos, ya lo tenía él, que bueno, en esa época no había computadoras, entonces era el tablero y las reglas y las plantillitas y todo eso fue como, bueno, muy entretenido y una inspiración de alguna forma y desde entonces es un interés que tengo en la arquitectura. Hice un año de arquitectura, después dejé y me pasé a videojuegos, ahí fue como cuando arranqué y ya no paré. Pero es algo que incluso al día de hoy me sigue interesando mucho y los inicios de donde realmente como empecé a entender esta cuestión, por ejemplo, de las proporciones, ¿no? Porque yo cuando era chico diseñaba un plano de una casa y primero hacía un rectángulo enorme y después dije, bueno, acá está la entrada y acá está el baño y después no sé cómo sigue y era como un galpón básicamente. Y cuando jugando a los Sims, viendo referencias, de repente es como que decías, ah, claro, una cama tiene más o menos 2 cuadraditos de ancho, una mesada tiene 1 cuadradito de profundo y empezás a entender como las relaciones entre las proporciones y los tamaños y lo que es humanamente decente. Pero bueno, mi papá, por ejemplo, me decía, porque yo decía un cuadradito, que es una medida medio abstracta, que será 1 metro. Creo que en algún momento, no sé si en los Sims menciona que sea 1 metro. Y él me decía, no, una mesada en realidad no tiene 1 metro de profundidad, tiene 60 centímetros. Y para eso traje mi metrito. 60 centímetros de profundidad sería más o menos esto. Y hay un montón de medidas que son estándar, como por ejemplo, las puertas hoy en día de los departamentos, no estas que son enormes, tienen como 2,10 metros. O sea, que ahí tendríamos como el alto, yo apenas llego, bueno, llego a tocar el marco de una puerta en un departamento, ¿no? Y hay un montón de cosas así como que está bueno también hacer el ejercicio de prestarle atención a todos esos detalles y, bueno, si les interesa todo este tema del level design y tratar de hacer que las cosas sean realistas, está bueno tener un metro, no es el único motivo por el cual lo tengo. Pero, por ejemplo, la altura de una mesa suele ser 72 centímetros y quería hacer el experimento acá de ver si esta mesa tiene 72 y yo mirándola creo que tiene menos, así que vamos a ver. No, tiene 75, tiene más. Probablemente por las proporciones del ambiente, que todo es tan enorme, la mesa parece chiquita, pero es más alta que una mesa normal. Bueno, y más recientemente, viendo videos sobre arquitectura, que me encanta ver en YouTube de todos los temas, pero arquitectura es uno de los que me gusta, y un video que vi, cuando empecé a escuchar lo que decía el tipo que había diseñado la casa, dije, che, esto me suena mucho, me parece como que lo que está haciendo es diseñando un nivel. Este video, que después al final de la charla tengo todos links de cosas de arquitectura, solo de arquitectura, no de diseño de juegos ni de level design, pero cosas que tomo de inspiración. Y bueno, no sé si se llega a leer desde ahí, pero dice, lo que me gusta hacer a menudo es crear esta sensación de viaje donde las personas que vienen a la casa para experimentarla, obviamente tienen la anticipación de que llegarán a la vista, pero me gusta mantener eso en suspenso un poco, así que el viaje no se trata de, oh, ¿cuándo llegaré a la vista? Sino es más bien una secuencia de eventos que tienen una observación pasiva en ese espacio. O sea, básicamente es una casa de fin de semana con vista al mar, y el chabón dijo, bueno, la gente llega y quiere ver la vista del mar. Pero
no quiere que llegues y sea lo primero, sino que haya como una transición desde que salís o sea, te bajás de tu auto, por ejemplo, entras a la casa, vas pasando por una serie de escaleras y como que a lo lejos ya vas viendo un pedacito, pero es como un recorrido y una serie de momentos y diferentes experiencias que vas teniendo. Y ahí, bueno, el concepto clave por ahí sería experiencia, que es como tomamos en game design lo que es un juego, ¿no? Así que ahí yo veía un paralelismo, estaría bueno repasar entonces qué es lo que consideramos level design y qué es lo que consideramos arquitectura. Y estas más o menos me las acuerdo, así que creo que no tengo que mirar, aunque si me puedo ajustar acá para leerlo estaría buenísimo, así no me tengo que dar vuelta. Ahí va mejor. Bueno, diseño de niveles, esta es como una definición personal que yo lo considero organizar la experiencia del jugador a través del tiempo y, entre comillas, entre paréntesis, en el espacio. Porque, bueno, si conocen el framework de diseño, mecánicas dinámicas y estéticas, las estéticas serían como todas las experiencias de la gente que va jugando, cómo se siente, que es como lo que tiene ganas de sentir, ¿no? Por eso jugamos. Pero el diseño de niveles tiene que ver con que no es que es una experiencia única el juego, no es que te sentás, empezás a experimentar algo y permanece así hasta que dejas de jugar, sino que es una serie de experiencias que se van dando. Y el diseño de niveles básicamente sería eso, ver cómo empieza, cómo sigue, cómo termina, si es que termina. También pensando que eso no es lineal, a veces sí, a veces no. Y para la definición de arquitectura puse esta frase de Le Corbusier, que es un arquitecto muy conocido de la modernidad, fue muy revolucionario en su momento, que dice, una casa es una máquina de vivir, de habitar. O sea que considera la casa no solo como un espacio, sino una máquina. El concepto de máquina referencia como algo que tiene piezas que interactúan, que funcionan de una forma y que tiene un producto. En este caso, el producto de la máquina sería el habitar, es decir, todas las necesidades de una persona. Comer, dormir, socializar también. Y más o menos como que tienen algo en común para hacer más obvia esta relación. Yo probé cambiarlo y podemos decir un juego es una máquina de experienciar, de tener experiencias, y la arquitectura puede ser como, o sea, el rol del arquitecto sería distribuir las actividades del habitante en el espacio y en el tiempo, entre comillas, porque, bueno, claro, las acciones no se dan todas a la vez, sino que a la noche dormimos, a la mañana desayunamos y así. Bueno, cuando estaba repasando todos estos conceptos, lo que me llamó la atención es como que tanto en la arquitectura como en los videojuegos hay como una tensión entre la función que cumplen las cosas y cómo se ven. Y para eso nos viene muy útil repasar cómo abordaba Vitruvio, que es un arquitecto del siglo I antes de Cristo, o sea, romano de esa época. De hecho, el hombre de Vitruvio es del Renacimiento muchos siglos después. Y lo que decía este arquitecto es que la buena arquitectura tenía que tener tres componentes, que eran firmitas, o sea, que se sostenga el edificio, utilitas, la función para la cual existe, y venustas, que sería cómo se ve, que sea bello. En esa época todo era más como simétrico, armonioso. El hombre de Vitruvio justamente son las proporciones humanas y él como que analizaba que eran muy armoniosas y que la arquitectura debería ser así también. Y en arquitectura, el año que hice también nos comentaron este concepto que refleja como esta tensión entre estas dos partes que a veces funcionan a la vez, pero muchas veces son o una o la otra en extremos opuestos. Materialidad aparente y materialidad genuina, aplicado a la arquitectura. La materialidad aparente sería, este edificio es un excelente ejemplo de eso. La foto que está ahí es del Museo de Arte Decorativo, que es una vieja mansión de gente muy rica, que en un momento, bueno, la donó al Estado, creo, así que la pueden ir a visitar. Si googlean Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires, lo pueden ir a ver. La foto que está ahí es de una sala que imita como a Versalles, que es como el exponente de todo esto de la apariencia, ¿no? Por ejemplo, tienen en el fondo de la habitación dos puertas y una te conecta a una habitación y la otra
no te conecta a ningún lado. Está solamente para que sea simétrico, porque la simetría y la apariencia era muy importante. Algunas son roperos, otras están dibujadas en la pared. Y acá tenemos un excelente ejemplo de esto, estas columnas, que no son columnas, son el dibujo en 3D de una columna en este edificio en el que estamos. Y bueno, lo opuesto a eso sería la materialidad genuina, que es cuando realmente el edificio se ve como lo que es. Que incluso tenemos ejemplos muy viejos de la época industrial, de todos estos, de cuando el acero surgió como material. Tiene mucho que ver con que el material sea como alabado de alguna forma, ¿no? Y después incluso en tiempos más recientes con el hormigón tenemos edificios hechos de hormigón y que lucen como que son de hormigón, no tiene nada para esconder eso. Pero también hay muchas casas ahora que, bueno, tienen un revestimiento que parece de piedra y no es de piedra, le ponen unas piedritas arriba para que parezca eso. Repasando entonces estos conceptos en tensión de utilitas y venustas, el primero, o un arquitecto muy referenciado para lo que es la función del edificio, es Louis Sullivan, no conozco el nombre de memoria, no llego a leer, ¿por qué hice las letritas tan chiquitas? Bueno, capaz ustedes tampoco leen desde allá. Dice, una estructura diseñada racionalmente no tiene por qué ser necesariamente hermosa, pero ningún edificio puede ser hermoso si no tiene una estructura diseñada racionalmente. Básicamente lo que decía es, como arquitecto, lo que te dice qué forma tiene que tener tu edificio, cómo deberías diseñarlo, es en base a la función que tiene que cumplir. Y este edificio, que creo que lo diseñó él, es como el que demuestra este concepto, es muy antiguo, ¿no? Pero desde entonces se sigue aplicando el concepto. En la planta baja tiene todas las entradas de los locales comerciales que dan a la calle. En las plantas más altas no puede haber locales que den a la calle porque no es el nivel de la calle. Hay oficinas o viviendas y tiene otra forma el edificio. Y se nota muy bien desde afuera hasta qué piso es una cosa y qué piso es otra, ¿no? Y bueno, y a lo largo del tiempo este concepto se ha seguido reaplicando a infinidad de edificios y muchas otras cosas, ¿no? Hay un cierto paralelismo que podemos hacer en esto de la función del objeto diseñado. En arquitectura, el objetivo, digamos, de lo que estemos diseñando, por ejemplo, un bar en este caso, a eso se le llama el programa. Y el programa sería, bueno, en este caso, por ejemplo, un bar que tiene que tener mesas para 45 personas, tiene que tener una barra de sushi y una de tragos, tiene que tener 2 baños individuales y si llegan a ver arriba, está un poco chiquito, todo lo de arriba más clarito es la cocina y tiene una salida exterior, como para que la gente pueda tirar la basura y recibir mercadería sin pasar por enfrente de todos los comensales. Bueno, eso le dicen a un arquitecto, tiene que cumplir todo esto. Otro requerimiento puede ser y que tenga vista para el oeste, no sé. Entonces ahí el arquitecto se pone a ver de qué forma tiene que armar todo. Y eso sería lo mismo que el level design conocemos como el brief, que es como, bueno, tenemos que diseñar un nivel en donde puedes entrar desde estas 3 direcciones porque es mundo abierto, entonces más o menos está bloqueado, pero podés acceder no por un solo lugar, sino por varios. Tiene que haber 4 luchas, 4 grupos de enemigos con los que pelear, que son este tipo de enemigos. Y capaz, no sé, tenés una serie de loots para recolectar y tenés que, el objetivo de ese nivel es encontrar una llave que esté escondida y abrir una puerta y progresas al próximo sector. Capaz también hay una cinemática, puede haber necesidades narrativas, ¿no? Bueno, se notará el paralelismo, pero antes de empezar incluso con el layout de un nivel, y lo que se usa también a veces en arquitectura, si las opciones son muchas, digamos, y a veces como que la forma del terreno en arquitectura no te da mucha opción de cómo distribuirlo. Pero lo que se usa mucho en arquitectura es el diagrama de burbujas, que es no pensar exactamente en qué forma tiene que tener cada espacio, sino tal vez qué tamaño tiene, o tal vez no, y con qué otros ambientes se relaciona. Y lo que está al otro costado, que es como un diagrama de flujo, eso es de un videojuego. Y cada nodito representa una habitación en donde hay algún tipo de gameplay o no, o puede ser un área de paso, o hay algún tipo de contenido. Y las líneas es cómo se conectan, ¿no? No creo que se llegue a leer, pero los textos son todos como de una cárcel. O sea, eso no luce como una cárcel para nada, pero la descripción dice como
pasillo de la celda, celda A, celda B, oficina del guarda, túnel secreto, porque en un juego puede estar, ¿no? También. Después, otra herramienta que se usa en arquitectura, también que planteó Le Corbusier, es el modulor, que es de alguna forma una reinterpretación moderna del antiguo hombre de Vitruvio que había planteado, esto de las medidas, y basándose científicamente y muy milimétricamente en las proporciones áureas, Le Corbusier planteó la serie roja y la serie azul, son como dos series de medidas que cada una son los números con esta proporción exacta, y ya como que planteó, todas las cosas tendrían que ser así de la forma de los humanos, ¿no? De quienes habitamos las casas. Es como un hombre ideal medio zaraza porque mide 1,83, la mayoría de la gente no llega a esa altura. Sin embargo, las medidas, bueno, son razonables. Y de ahí viene esto que les contaba al principio de una mesa tiene más o menos esto. No son exactamente las medidas que planteó él, pero como que se llega a un estándar de que esa es la medida más cómoda. No tenés que pensarlo, ya lo haces como viene. Y esto lo podemos aplicar en videojuegos. Y yo le había puesto este nombre de ergonomía virtual, pero casi que podríamos decirle como una ludonomía capaz, porque ergo capaz hace referencia al humano. Y en realidad en los videojuegos no somos humanos, somos avatares que pueden tener muchas formas. O sea que no vamos a tener un modulor universal que lo aplicamos a cualquier juego, sino que tenemos que ver nuestro juego, qué tipo de mecánicas tiene, cuáles son las habilidades de nuestro personaje, ¿no? En estos ejemplos, entonces, en un juego por ahí decimos, bueno, hay una altura a la que cuando vos te acercás podés disparar o podés cubrirte y es como que siempre va a ser esa altura para que puedas a la vez asomarte y aparte las animaciones son como únicas, no es que tenés una animación más abajo y otra más arriba. Bueno, y así para todas las opciones que tenga que hacer tu personaje. Y al costado tenemos el concepto de, bueno, lo mismo alturas para cubrirse porque es un juego de disparos, pero podría ser cualquier tipo de juego. Esto también aplica a 2D, todos estos conceptos, aunque los ejemplos son más de 3D. Y otro concepto que ponen es el de buffer zone, que sería como que si un cover es cover para estar agachado, tiene esta altura. Si podés estar parado y lo mismo te cubre, tiene esta altura. Y nada puede tener esta altura intermedia, porque ya verlo de lejos y ver qué altura tiene a la persona que juega le da una pista de qué tipo de cover puede usar. Entonces, si está en el medio es ambiguo. Es como, no hagamos nada ambiguo. Todo es como así o asá. Entonces, bueno, la cuestión sería pensar qué forma y habilidades tiene tu personaje. Ese es el típico muñequito avatar de Unreal. Y acá en realidad le falta una parte, porque también si es un juego en tercera persona tenemos que pensar en esto como la forma de nuestro personaje, la cámara. Vamos a recorrer espacios y la cámara nos va a estar siguiendo y no tiene que ser, o sea, como que tenemos que permitir que navegue el entorno sin que esté muy entorpecida, ¿no? O sea que todo eso es parte del diseño también de la forma de los niveles. Todo esto sería pensando en la función, ¿no?, que va a cumplir el juego y lo utilitario. Después, en oposición, tenemos venustas, que en arquitectura yo puse estos 3 ejemplos. El de más allá es el átomo, creo que se llama, que es un museo de ciencia. Es como, oh, no me digas, no lo hubiera esperado. Y claro, ya con su forma te está dando una pista de qué se trata, ¿no? Es como que recurre a ese símbolo de parecerse a la idea que tenemos de un átomo. El monumento a la bandera de Rosario, más o menos, capaz hayan escuchado que simula ser un barco, tiene más o menos como esa formita, y el falo, llamémosle, es como el mástil. Y incluso en el fondo, aunque se ve un poco chiquito, tiene como una estructura que remite a estas columnas griegas antiguas y que da como un simbolismo de institucionalidad y tradición y estabilidad. O sea que todo eso son como elementos que usa. Pero bueno, es un monumento, ¿no? Pero también en la otra imagen, que capaz se preguntarán qué es lo que está representado acá, es un shopping que no pretende ser otra cosa que un shopping, pero sin embargo decidieron incluir esas lamparitas que como que remiten mucho a un parque. Son como las lámparas que veríamos en un parque más o menos antiguo. Incluso también tiene plantitas. O sea que lo que están queriendo transmitir con ese espacio es una idea de parque y de distensión, de sociabilizar con otra gente con la que te encuentres, ¿no? Y es como un espacio de relax. Vas a comprar, pero vas como a descansar también.
Después en arquitectura aparecieron dos arquitectes, una pareja que, voy a leer los nombres, me acerco y ahora les digo. Bueno, no importan los nombres. Después estas slides las tienen subidas. Pero básicamente en 1966, o sea, hace muchos años, viajaron a Las Vegas y dijeron, che, los edificios, la arquitectura que hay acá es re flashera y no se parece a nada que hayamos visto. Y propusieron dos conceptos que le llamaron el cobertizo decorado y el pato. El cobertizo decorado es que no importa mucho qué forma tenga tu edificio, vos metés lo que quieras, lo metés en un techo, 4 paredes, y después lo decorás con lo que se te cante. O sea, si más o menos han visto fotos de Las Vegas, al día de hoy, muchos años después, sigue siendo así. Hay como edificios que tienen cualquier forma. Bueno, hace poco inauguraron eso, que es un globo gigante, podría ser cualquier cosa. Es como lo visual al máximo. Y el pato es un edificio con forma de pato y representa un restaurante donde comes pato asado. Y bueno, ¿cómo aplico esto en videojuegos? Los videojuegos son una mentira. Los videojuegos son 100% esto de alguna forma. Sí cumplen una función de divertirnos, pero la mayoría, no el 100%, pero el 90% de los videojuegos representan algo que no son. Esto sería una escena de wireframe, o sea, todo es polígonos en realidad, no es una ciudad, son polígonos. Eso no es Los Ángeles, son un montón de polígonos de colores. Eso no es una ciudad flotando en el cielo, son más polígonos. Y eso tampoco es París en las épocas de las revoluciones, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están representando los juegos? Están representando cosas que a su vez tienen una función diferente. Por ejemplo, en el GTA, que es el primer ejemplo, representa una ciudad en donde hay autos de gente que va a trabajar y, no sé, va al boliche. Y no es gente de verdad, es gente simulada, ¿no? Pero a su vez tenemos como el juego, lo que queremos hacer, que es cagarnos a tiros y chocar gente. Y por otro lado, lo que está simulando ser. Entonces, en videojuegos, la forma, o sea, cómo luce, sigue la función, que es que nos queramos divertir y los objetivos de las misiones, y a su vez a la otra forma, que sigue a la otra función. Es como que estamos imitando otra cosa. Y un excelente ejemplo de esto en la vida real son los parques de diversiones temáticos, donde, bueno, Disney está todo decorado como si fuera un pueblo de cuento de hadas. Empecé un poco tarde, perdón. Creo que un par de minutitos, pero bueno, le mando. Así se ve desde arriba. Ahí se nota un poco toda la mentira y cómo todo eso es como un escenario. Y bueno, cómo se ve un juego cuando no le preocupa mucho cómo luce y verse realista, se ve más o menos así. Tenés el Tomb Raider donde Lara Croft se puede bañar en su bacha de la cocina, eso claramente no tiene proporciones reales. O el Quantum Conundrum donde tenemos una serie de puzzles y algunos elementos como que remiten a que es una casa, como un sofá y la villita de madera, pero no tiene forma de casa ni ahí. ¿Cómo hacer entonces para sí incluir estos conceptos? Este sería como el concepto final. Hay un level designer que recomienda pensar dónde está el baño, o sea, pensar en las funciones que tendría que satisfacer la gente si fuera gente de verdad que vive ahí. Entonces eso es como que, ok, esa es como una pregunta, pero que en realidad hace referencia a investigar la función original de lo que estás haciendo. Por ejemplo, a mí me ha tocado alguna vez diseñar un casino y un templo japonés y me puse a investigar, bueno, ¿qué forma tienen los casinos normalmente? Que es muy interesante, de hecho. Bueno, tomar referencias, hacer investigación y también prestar atención a tu entorno. Puse una foto de este lugar, presten atención a todo lo que hay acá, que es un excelente ejemplo. Pero en la vida en general, ¿no? Si les interesa esto, a donde sea que estén, en la calle, en el subte, sobre todo por ahí en lugares públicos donde los diseños están pensados como para que llegues sin saber cómo es y visualmente ya te vayas dando cuenta de qué encontrar en cada dirección, ¿no? Y otra cosa que me encanta es chequear los planos de evacuación, porque es una forma como a veces cuando estamos metidos en el espacio en 3D y eso con la percepción, como yo que decía, bueno, este lugar es muy grande, entonces todo parece chiquitito. Cuando lo ves en los planos te das cuenta la proporción entre un pasillo y la habitación que está al lado, por ejemplo. Resumen entonces, tenemos la arquitectura y el level design y la funcionalidad y la apariencia. La arquitectura, a través de su funcionalidad, define su apariencia y
el diseño de niveles tiene que usar la funcionalidad del juego, que no necesariamente puede ser contraria al espacio que está representando, y a su vez representar otro espacio que como luce es en base a la otra función, la función real que estaría representando. Bueno, eso es todo ahora sí, perdón si me extendí. Y ahí tienen recursos. Todos canales de YouTube y eso. Bueno, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Y eso es todo. Creo que no tenemos tiempo para preguntas. Podemos tener una pregunta mientras pongo el QR para que voten tu charla. Bien, tenemos una pregunta. Ganó. Muy interesante la charla, gracias. ¿Qué porcentaje de esto, es una pregunta medio compleja la que voy a hacer, así que perdón, te vas a retrasar del tiempo que tenés. ¿Qué? Bueno, está bien. Entonces, lo voy a hacer así. No. ¿Cuánto es de esto previo a grayboxing, a prototipo, y cuánto es durante? Porque hay una diferencia de la arquitectura. Digo, vos movés la columna, no se cae el edificio y podés ir probando y moviendo. ¿Cuánto te vas dando cuenta de esta lógica en el durante y cuánto es, no, lo pensé todo antes y va a funcionar? Sí, idealmente tendría que ser todo antes, de hecho, sí. Y ya tener como, o sea, si le van prestando atención a todos estos entornos y tienen referencias para visitar, si lo pueden hacer todo antes, mejor, porque, o sea, la lógica del nivel es algo que podés hacer en burbujitas, pero probablemente después, no sé, visitas un lugar y te das cuenta que todos los templos, no sé, tienen una sala para las ofrendas y decís, eso no lo incluí. ¿Dónde puede ir? Capaz esta cutscene la podemos hacer en esa sala y ahí lo incluís. O sea que es como de entrada y después al final hay como toda una conversación con la gente de Environment Art, ¿no? Como de poner los detalles, pero no se arregla todo con detalles al final, o sea que tiene que estar pensado desde el principio.